programa en este viernes. Este viernes es un viernes muy especial porque sabéis que he estado desconectada unos días por una gripe que me ha tenido un poco tumbada, pero aquí estamos otra vez y hoy estamos con nada más y nada menos que Carmen Nieto. Buenos días, Carmen, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eva? Bueno, bienvenida nuevamente. Ya te tuvimos hace unos mesecitos con tu compañero y gran amigo también, Carlos David Gutiérrez, con esta organización como comisarios del Observatorio Negro Criminal de aquí de Fuerteventura. Mi pregunta primera para ti, antes de presentarte y de saber quién eres y a qué te dedicas en la actualidad y un poquito de tu vida, ¿qué ha supuesto para ti esta organización de este observatorio? ¿Ha cambiado algo el antes y el después, Carmen? Siempre todo lo que uno hace siempre te cambia, ¿no? A mí la sensación que me quedó del observatorio fue una sensación muy buena. La verdad es que mientras estuvimos, bueno, yo creo que tuvimos la entrevista a los pocos días que habíamos Sí, cerrado, pues yo todavía estábamos, Carlos y yo creo que no habíamos hablado, que era una de las cosas que nosotros sí, decíamos, es que no hemos hablado entre nosotros todavía para hacer un cierre, ¿no? Y era todo como muy reciente, pero incluso en ese momento ya yo, eso me quedé, como dice la gente joven, me quedé en alto, ¿no? Emocionalmente, cuando veré. acabó los servicios. Y con la perspectiva del tiempo, pues mucho más, ¿no? Porque incluso, claro, ya vas hablando, ¿no? Con las personas que estuvieron y todos tienen un buen recuerdo y una buena sensación. Fue mucho trabajo, la pena que me dio es que mientras estaba haciendo no lo disfruté bien, ¿no? Porque estaba muy pendiente de que todo saliera como lo habíamos pensado, de que todo quedara en su sitio, de que cada cual estuviera donde tenía que estar. Y después, claro, surgen imponderables, surgen cosas que tienes que atender sobre la marcha. Y quizás la única pena que me quedó fue esa, ¿no? De en ese momento no ser capaz de disfrutarlo, pero sí que hubo un momento muy chulo, ¿no? Que estábamos cenando la última noche y yo los miré a todos allí en la avenida de Gran Tarajal que estábamos cenando y dije, es que me parece mentira que estén aquí, ¿no? Que yo haya traído aquí a Gran Tarajal, ¿no? Con el cabildo, con la ayuda de Carlos, con todos los que han colaborado, ¿no? Pero que al final, esto que yo un día pensé, esté aquí Tony, esté aquí Teresa, esté aquí Susana, John, estén todos aquí, ¿no? Me parecía como mentira, porque yo estoy acostumbrada a verlos a ellos fuera, ¿no? Y de repente estaban en mi pueblo y fue muy bonito, y la respuesta de la gente y todo. La verdad es que sí, Estuvo genial. Doy fe que ahí estuve así. sentadita, invitada por vosotros, que te tengo que dar las gracias porque gracias a ti surgieron dos entrevistas muy buenas aquí en la Radiolería con Teresa Cardona y Empar Fernández, ¿no? Que creo que fueron muy seguidas, estuvo genial, así que te lo tengo que agradecer personalmente mucho y yo creo que nuestros radioleros también. Y digo yo, pregunta así ya, ¿qué hace una asesora fiscal, gestora tributaria? Claro que te digo yo una cosa, ahí se cometen muchos crímenes sobre papel. Claro. ¿Cómo te metes a plasmar esas ideas que te rondaban la cabeza y dices, venga, porque tú has participado en un montón de concursos, has publicado un montón. Entonces, eso, verlo convertido en un hijo de papel, ¿qué ha supuesto para ti? Porque claro, oye, cualquiera nos podemos dedicar a escribir, pues igual sí, pero que lo hagas bien, no tanta gente. Entonces, cuéntanos esto. Yo creo que hay algo en lo que coincidimos casi todos los muchos escritores con los que yo hablo, ¿no? Que es que escribimos desde siempre. ¿Cuándo empezaste a escribir? Desde siempre, la mayoría desde siempre. Yo siempre escribí, ¿no? Era, inventaba historias y las escribía y me las llevaba conmigo. Y nunca pensé en mi juventud ni nada de eso, nunca pensé que eso pudiera ser una profesión. De hecho, leía muchos libros, pero era como si los libros se escribieran solos, ¿no? Uno pensaba en el libro y pensaba en la historia, pero no pensaba en el escritor que la había escrito hasta que ya te vas haciendo más mayor y vas siendo más consciente de eso. Y bueno, pues la carrera de uno va pues por donde la vida te va llevando, ¿no? Y en su momento pues monté la asesoría y ahí trabajamos, había un equipo hasta de cinco mujeres que estábamos trabajando ahí.
y siempre escribiendo, porque yo siempre, hay una cosa que me gusta contar, que es que siempre he sido escribir relatitos, tampoco tanto concurso, un par de concursos que me presenté y salí bien de ellos. Pero sí, los que me conocían, los de mi entorno, sí saben que me gusta leer y escribir, ¿no? Y entonces recuerdo que alguien me dijo, cuando estaba embarazada, ¿no? Mi hija va a cumplir 20 años ahora en febrero. Me dijo, cuando nazca la criatura ya no tendrás tanto tiempo para escribir, verás tú que como que eso se te quita, ¿no? Y entonces yo sí, sí, yo, yo tengo unas cosas que escribo para mí, ¿no? Mis libretas y tal. Y tengo, mi hija nació el 27 de febrero y tengo una cosa escrita el 3 de marzo, que acababa de salir del materno. Y tengo una cosa escrita que pone, mi hija ha nacido el 23 de febrero. Soy madre hace 3 días y aquí estoy escribiendo. Como una reivindicación, era como un acto de Claro, rebeldía. Soy no madre, se me todo ha lo que tú quieras. pasado. No, no se me ha pasado eso. No se me ha No se me ha quitado. Ni se me quitó la gana de escribir, ni se me aligeró el sueño. Esas cosas que les pasan a las madres, eso no me pasó. La niña salió buenísima. Entonces, eso siempre ha formado parte de mi vida. ¿Qué pasa? Que en un momento dado, pues publico las truchas sin freír, que eso se publica con una editorial de aquí, de Gran Canaria, para una cosa benéfica, se hace un crowdfunding y tal. Bueno, esto es una cosa de la familia casi. Y de repente tengo feedback de los lectores, ¿no? Y fue una cosa muy bonita, un grupo de mujeres que leyeron una familia que leyó esa historia. Yo les había pedido permiso para utilizar la foto de su madre en la contraportada del libro porque era como muy emblemático de mi personaje, ¿no? Y a raíz de ahí surge como ya esa jiribilla de, oye, la gente que te lee y entra en esos mundos que solo eran míos o de mi entorno más cercano, me lee gente desconocida, era para mí la frase, me lee gente que no me conoce. Y bueno, ya entonces ahí sí que me doy cuenta que esas cosas hay que hacerlas un poquito mejor y que hay que tomárselo un poco más en serio porque hay gente que te lee, ¿no? Es como cuando tú cocinas, no es lo mismo cocinar para tu familia que decir, oye, voy a cocinar, yo qué sé, pues para una comunión que ya come más Total. gente. Y entonces cuando me apunté a los talleres de Alexis Ravelo, me apunté en el 2017, y bueno, ahí es donde realmente aprendí lo poco que haya podido aprender del oficio, lo aprendí con Alexis, porque Alexis nos da una caña tremenda. Eso era como ir a una, como una titulación universitaria, vamos, que era súper Maestro entre los exigente. maestros. Sí, 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 sí. Hay una faceta de él que yo creo que debemos reivindicar y yo siempre me gusta hablar de eso, ¿no? De que asistí a los talleres de Alexis Ravelo para reivindicar esa faceta suya. Él dio talleres en muchos sitios y se lo tomaba muy en serio. Es decir, tú no ibas a ese taller como el que va a hacer macramé porque no tiene otra cosa que hacer, ¿sabes? Sino Sí, sí. suponía un esfuerzo, él mandaba lecturas y se enfadaba si no leíamos los libros que nos había recomendado y mandaba deberes y estabas toda la semana con los dichosos deberes eh, para llevarlos a la semana siguiente y después cuando los corría te daba una caña que no era ni normal, pero era porque, sí, sí, era un proceso de aprendizaje de verdad, ¿no? Y de hecho había gente que se marchaba de los talleres. Yo recuerdo una amiga que yo recomendé a uno de ellos y me dijo, dice, no, no, pero es que yo no pensé que la cosa fuera tan seria. Digo, claro, es que allí vamos los que queremos aprender a escribir de verdad. Y a partir de ahí, si hay algo que sí que aprendí es el respeto por la escritura y por el lector, ¿no? A no tomarle el pelo al que me está leyendo, a intentar hacerlo lo mejor posible. Eso que te hablaba de las libretas que tengo para mí, porque tengo esa Sí. necesidad de escribir, ¿no? El otro día me dijo alguien, dice, no, y si, ahora mismo estoy trasteando con una novela, dice, y si no te la publican, digo, si no la publican no pasa nada. Yo tengo esas cajas que están ahí llenas de cosas sin publicar, ¿sabes? Tengo 4 novelas Luego publicadas. hablaremos, ¿eh? Luego hablaremos de lo que trasteas ahora, pero esto Claro. Digo, de tengo unas lleno cajas. de cosas sin publicar, pero no porque las haya mandado y me las hayan rechazado, que algunas sí, la mayoría no las he sacado, ¿sabes? No, no, no las quiero compartir, no tengo la necesidad de compartir esas historias son mías y son para mí.
y yo le llamo las cajas de quemar, porque hay instrucciones claras de que esas cajas se queman el día que yo me muera, se incineran conmigo. Ay, 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 ay. Sí, sí. Mientras tanto no, porque a veces tiro de ellas para alguna cosa, para algún recuerdo, para saber cuándo sucedió algo. Y es un diario ficcionado totalmente, porque ni siquiera es un diario con fundamento. Pero bueno, son cosas que uno va escribiendo. Eso es muy distinto, no tiene nada que ver con lo que yo escribo, con la intención de publicar. Que otra cosa es que después me lo publiquen o no. Cuando yo digo, bueno, esta novelita me gustaría, o esta historia me gustaría sacarla, me gustaría que me la publicara, yo ahí sí que le pongo otra intención, le pongo eh, técnica, intento que sea una cosa que merezca la pena, porque la persona que saca 20 euros para comprar un libro, oye, pues lo quita de otra cosa, ¿no? Exacto. y aparte de su tiempo, que ese tiempo que está conmigo, porque al fin y al cabo está metida en mi mundo y metida en mis paranoias, pues yo creo que se merece que yo lo haga lo mejor posible. Y por eso es ese afán de siempre estar mirando estructuras nuevas, estar intentando mejorar el estilo, todo ese tipo de cosas. Oye, yo que soy una de esas que has metido en tus paranoias, yo alguna vez me he preguntado, digo, esto se lo tengo que preguntar a Carmen, a ti, bueno, por ejemplo, en la de las truchas sin freír, ¿no? Este título, Carmen, o sea, te viene, a ver, claro, yo intuyo por lo que es, porque, pero quiero que nos expliques de dónde te sacas los títulos, porque luego iremos viendo otras obras que tú, novelas tuyas, y dices, pero esta mujer, sí que es verdad que muchas de ellas resumen algo muy concreto y muy identitario de la historia que nos cuentas. Pero claro, dices, vale, ¿qué me está contando con las truchas sin freír? Esto cuéntaselo a la gente, porque yo sí lo sé, pero hay gente que Vale, no. hay quien dice que un buen título debe contener toda la novela, ¿no? O Por sea eso. que eso es un buen título. Y había en la época de las novelas clásicas finales del 18, el 19 incluso, ¿no? Sobre todo del siglo XIX, las novelas tenían el título de la heroína, ¿no? Ana Karenina, Madame Bovary, ¿sabes? No se complicaban mucho la vida, le ponían el Sí, nombre sí, del sí. protagonista y andando. En mi caso, el proceso de creación es como un todo junto, ¿no? Yo he empezado a analizarlo a raíz de que hay gente como tú que me pregunta, ¿no? Porque yo antes estas cosas no me las Claro, preguntaba. Hay como varios departamentos en la cabeza de uno, ¿no? Es decir, una historia, un run run, algo que quiero contar. Y después hay un cómo lo cuento, ¿no? Porque a veces las cosas depende de cómo uno las cuente. Al final puedes estropear una historia buenísima o hacer una historia genial de una tontería, ¿no? Y todo depende de total. cómo lo has contado. Y después hay un título que surge, ¿no? Y normalmente es lo que llamamos, muchos escritores llaman el título de trabajo, ¿no? Tú estás trabajando con ese título durante un año o 2 años porque para ti esa novela es eso, ¿no? Y después viene el editor muchas veces y te quiere cambiar el título. Y eso le ha pasado, lo conozco y con acierto, ¿no? A mí eso no me ha ocurrido porque yo creo que al final los convenzo de que el título es bueno. Y el título, sin embargo, fíjate que te estaba diciendo, hay una novela que me gustaría publicar y la tengo ahí y no consigo yo sacarla. Y esa novela no tiene un título claro. Esa novela ha tenido 4 o 5 títulos a lo largo de la escritura de la novela, ¿no? Y yo siempre digo, es que esta novela lo que le falta es el título, no he dado con el título. Las Mira, otras, por ejemplo, las truchas sin freír, pues son las truchas, pero las truchas nuestras de Navidad, ¿no? total, Es, bien unas ricas. truchas que se empiezan a hacer en los años 50, ¿no? Una señora empieza a hacer unas truchas de batata en los años 50 y las termina en los 80. O sea, son las truchas sin freír porque no las termina de freír hasta que no llegan los años 80. ¿Y qué es lo que pasa durante todo ese tiempo? Bueno, pues yo creo que era un compendio como ella tiene siempre algo pendiente, ¿no? Tiene esas truchas sin freír. Y al final, bueno, pues esa era una historia muy chula que yo escribiría ahora de otra manera, con todo lo que sé sobre técnicas de escritura, pero que en su momento la escribí así y le tengo mucho cariño. Y Nueve Corto, pues surge, pues eso voy a escribir una novela negra y ya ahí le puse toda la intención, vamos a ponerle técnica narrativa, vamos a hacer un ejercicio de estilo
y me gustó la idea de hacer una novela que tuviera 9 palabras por frase, ¿no? Pero también la novela es argumento, aparte de estructura. Era la historia de un sicario, ¿no? Que su primer asesinato lo comete con un arma corta, con un 9 corto, ¿no? Con un arma del calibre 9 milímetros. Y entonces lo apodaron 9 corto a él. Y ese era su apodo. Aparte que me venía genial para la novela. Y empezamos a trabajar empiezo a trabajar con 9 cortos. Y sin aditivos, pues lo mismo. Sin aditivos es una novela que es sin adjetivos. Y habla de las etiquetas que le ponemos a las personas, de las etiquetamos por su condición sexual, las etiquetamos por su origen, por su religión. Si quitamos todas esas etiquetas, pues, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la sustancia que hay, ¿no? Y el sustantivo, sin adjetivo, sin aditivos, sin aditivos añadidos, ¿no? Lo que es la cosa pura. Y trabajé con ese título y cuando lo mandé a la editorial no dijeron nada. Y con Gambuesa lo mismo, porque Gambuesa, para mí, yo no me la imaginaba con otro título. Hubo una amiga bueno, Gambuesa, que es esta, que la gente sepa de cuál estamos hablando, que esa es la última que has sacado, porque claro, la de la cabra. Cuando saques las cajas esas que tienes por ahí almacenadas, pues empezarán a salir de estos con sus títulos correspondientes. Pero esta es oficialmente la última que está en venta. Que ahora nos contarás de qué va esta. Pues eso, el título era, para mí la Gambuesa era como el compendio de todo, ¿no? Donde todos los personajes se reúnen, donde todos vamos a parar y donde todo sucede, ¿no? Y no conseguía ver la novela con otro título. De hecho, una amiga me dice, claro, los peninsulares los peninsulares y los canarios, porque yo creía que era una palabra que se conocía más en Canarias y es una palabra más de Fuerteventura en realidad, ¿no? Sí. Pero ella me dice, eso la gente no va a saber qué significa y tal. Y durante un tiempo me estuve planteando si cambiarle el título o no, o ponerle otra cosa, hasta que al final ya se adelantó un poco la publicación de la novela y dije, bueno, pues ya tira con Gambuesa y eso forma parte del misterio de la novela. El que quiera saber lo que signifique, que se la lea. Claro. Hay muchas cosas que se están ahí de trasfondo en todas tus novelas, que ahora hablaremos de Gambuesa, pero a mí lo que me llama la atención es, ¿tendrá Carmen esa mente retorcida, tan retorcida, como para ir matando gente y no gente y desapareciendo a otros, implicando a todo el mundo en un lío tremendo? Y es que te lleva a ti también al lío, o sea, ¿qué se te pasa por ahí? Porque claro, oye, dijiste, mi género literario que a mí me gusta y en el que yo me siento cómoda es este, ¿no? Y se te nota mucho. ¿En qué momento? Porque claro, digo yo, esto es como para que llamara a Freud y nos autoanalizamos aquí, pero quiero decirte, ¿por qué te sientes cómoda con ese género? ¿Qué licencias tiene un escritor de novela negra que no puede tener, por ejemplo, uno de novela histórica? A ver, yo no me gusta hablar mucho de géneros, ¿no? Porque creo que al final, el otro día me estaba riendo con una amiga y digo, mira, al final El nombre de la rosa es una novela negra, porque también hay un crimen y el tío lo está investigando, ¿no? O sea que si nos vamos a poner qué es novela negra y qué no es, ya casi todo. O sea, los límites del género cada uno los establece como les parece. Para mí, la novela negra, lo que entendemos como novela negra y lo que los entendidos definen como novela negra, a mí me resulta liberador. Sobre todo esa parte, porque por un lado está, digamos, lo que es la novela policial, que es como un juego del Cluedo, ¿no? Hay un asesino y tú tienes que ir buscando quién es el asesino, quién ha cometido un delito, un robo a un banco, lo que sea, y te van dando pistas y tú vas descubriendo eso, que eso es súper difícil de plantearlo, bien hecho, ¿no? Que no se le vean los hilos a la marioneta, es decir, que no se vea quién es desde el principio. Que el asesino es el mayordomo, claro. Que el asesino es el mayordomo. Porque me estás llevando tampoco durante toda la novela por un camino y de repente el asesino es el señor que barrió las hojas que se habían caído del árbol. Eso tampoco me vale, ¿no? Es difícil hacer un buen policial. Pero a mí me gusta la novela negra, la novela que yo entiendo como novela social, ¿no? Esa novela que nace de un cabreo,
que nace de una disconformidad, de una incomodidad con una situación, ¿no? Que en muchos casos, en los padres de la novela negra, Hammett, Chandler y toda esta gente, yo sostengo que las novelas eran tan violentas y tenían toda esa carga de violencia física porque era una sociedad que en ese momento era así, ¿no? Y hay un reflejo de lo que es esa sociedad, ¿vale? Entonces, hoy en día, desgraciadamente, pues sigue habiendo esa violencia física, pero también hay una violencia que no es tan explícita, que es implícita en la sociedad, ¿no? Como el sistema nos maltrata. Y a mí me gusta trabajar más con eso. No reniego de la violencia física porque somos animales y los animales pues tenemos ese componente físico y está presente y ayuda muchas veces a contar lo que tú quieres contar, ¿no? Cuando una persona, decir, yo creo que queda más bonito decir, en vez de decir en una frase, y era un tipo muy violento, que decir, bueno, pues mató a un perro, mató esto, mató lo otro. Dicen, oye, pues no sé, muéstralo, no lo cuente. La novela negra para mí lo que tiene es ese componente de desahogo, ¿no? De decir, hay una cosa que me está mortificando y lo voy a contar en forma de novela negra. O sea, que es verdad que te permites muchas más licencias que alguien que se tenga que ceñir a unos hechos verídicos, ¿no? Quiero decir, sí, tú das rienda suelta más a tu imaginación, quizá. Ahora que se abre tanto el género, el true crime que está considerado dentro de la novela negra, no sé hasta qué punto. Pero bueno, los crímenes reales, que últimamente he leído un par de ellos, pues yo creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay escritores que se ciñen a la realidad, a lo que ocurrió en ese crimen real. Hay escritores que especulan un poco y después está lo que a mí más me gusta, ¿no? Que es el basado en hechos reales, porque al fin y al cabo a mí lo que me gusta es ficcionar. Ni siquiera soy capaz de escribir un diario mío real, o sea que si me ficciono a mí misma, ficciono todo lo que tenga que contar. La realidad ya la cuentan los periodistas, los periódicos y el telediario. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de meter eso en una burbuja de ficción y al final a través de la ficción es con lo que dices la verdad. ¿Qué importancia le da Carmen Nieto al contexto de la historia? Hombre, yo creo que el contexto es importante, el contexto donde tú sitúas la historia. No es lo mismo situar una historia en los años 80 que situarla en el 2024. El contexto social, sobre todo. Para mí es más importante el contexto social que ninguna otra cosa, como la sociedad en ese momento se comporta con respecto a eso que ha sucedido. Por ejemplo, en Sin Aditivos, realmente lo que exploramos es la sociedad, cómo nos comportamos a través de esos personajes, ¿no? Que son un poco la seña de lo que va sucediendo, pero cómo la sociedad se comporta. Y en Gambuesa igual, es decir, en Gambuesa hay un retrato social de todos los... Yo intenté que hubiera un poquito de cada casa, ¿no? De toda una realidad de Fuerteventura, un retrato de todas las Fuerteventuras que nos encontramos hoy en día. De las Fuerteventuras que nos encontramos hoy en día, que vamos a hablar ya de tu novela Gambuesa, las sitúas además dentro de una celebración, vamos a decir, entre otras muchas cosas. Se habla de una celebración que creo, no sé si en alguna otra isla la hacen, pero bueno, como nosotros, el ganado caprino para nosotros es tan importante, ¿no? Pues es una de las celebraciones anuales que más importancia pueden tener en la isla, que son las apañadas, ¿no? Entonces, ahí al final acaban metidas las cabras, las no cabras, los que pasaban por allí. Metes a todo el mundo en esta historia. ¿De qué va Gambuesa? No hagas spoiler, pero... No, es que ahora tengo que parar a pensar. Ahora tengo que parar a pensar porque, claro, para no destripar mi propia novela, ¿no? Eso, deslízate por ella solo. Como tú dices, la anécdota, ¿no? El centro de la novela quizás sean esas apañadas, ¿vale? A mí lo de las apañadas siempre me flipó desde pequeñita. Yo la primera vez que escuché oír hablar de las apañadas me pareció como una cosa como mágica, ¿no? Y esas cabras que están ahí, esos animales. Yo lo primero que me pregunté fue, ¿qué comen? ¿Por quién les da de comer? Aulabas. En el centro. Ellos de vez en cuando les echan su millo y les echan sus cosas para que sobrevivan, ¿no? Los pastores. Pero bueno, era un fenómeno que a mí me atraía, ¿no?
Y yo creo que eso se refleja en la novela, porque hay un personaje que también se siente muy atraído. Por eso es como una de estas cosas de la tierra que te llaman, ¿no? Que tienes una conexión con eso que está sucediendo. Y tiene una carga narrativa muy importante, ¿no? A mí me recordaba a estas novelas de vaqueros, ¿no? El poder del perro, estas novelas así, que van con las vacas de un sitio a otro y que las llevan por todo el oeste, ¿no? De estos señores que van ahí tranquilamente, claro, salvando las distancias. Los míos eran los cabreros de Fuerteventura. Y, y pensé, oye, una pañada, hacer algo, una novela negra cuyo centro sea una pañada. Y después llevaba tiempo incluso con todo el contexto que se está moviendo social, lo que hablábamos antes, ¿no? El contexto social. Lo que se está moviendo últimamente a nivel político, económico en nuestras islas y la respuesta que están dando las manifestaciones del 20 de octubre y tal, cómo nos estamos relacionando con nuestro territorio. De repente ha cambiado un poco la conciencia del territorio, de qué es lo que estamos haciendo con el sitio donde vivimos, ¿no? Con nuestra casa. Y bueno, las apañadas era como un anclaje importante, ¿no? Porque eso es territorio. El territorio no es solo el suelo que pisas, sino todo, ¿no? La comida que comes, cómo inviertes tu ocio, la ropa que te pones y las tradiciones. Todo eso es territorio. Entonces, todo eso estaba como te dije antes en la cabeza, ¿no? Y decidí, digo, venga, vamos a montar una novela negra en relación a una pañada y en Fuerteventura. Y en vez de haber ladrones de caballos, pues hay ladrones de cabra. Como no podía ser de otra manera. No podíamos robar otra cosa. Y roban cabras. ¿Y qué pasa con esos robos de cabras? Pero claro, Fuerteventura hoy en día no es solo cabras y apañadas. Fuerteventura hay algo más, ¿no? La principal actividad económica de Fuerteventura es el turismo, ¿no? Entonces, claro, el hotel más que como edificio, como ente, ¿no? Como ese edificio grande que está ahí y donde se concentra pues los terratenientes o se concentra los caciques, poder económico, ¿no? El poder económico, el rico del pueblo y esas cosas, pues también era una figura que me gustaba. Y entonces, pues bueno, ahí en el hotel ocurre algo, ¿no? Hay un accidente laboral, un accidente grave, ¿no? Y bueno, aparece la figura de un inspector de trabajo que no va justamente por ese accidente grave, va por otras cosas. Y la figura del inspector de trabajo era como ese ser que viene de fuera, que sabemos que tiene un pasado, que algo le pasa, ¿no? Pero es el que va moviendo, alrededor del cual se va moviendo toda la historia. Y después pues están todos los demás personajes, ¿no? Está Perico, que es el cabrero, su nieta, Sara, en fin, Conchi y Mica, que es la dueña del hotel, y Conchi, que es un personaje que es víctima del sistema, ¿no? Que ha sido, ella tiene secuelas de su trabajo, ¿no? Y se está un poco recomponiendo. ¿Tú crees que este inspector de trabajo representa un poco, porque yo creo que de las novelas que yo he leído, de lo que yo he leído tuyo, creo que esta es muy costumbrista, pero ese costumbrismo que está traído a nuestros días, ¿no? Que se mantienen las tradiciones, la importancia de las tradiciones, pero yo creo que ese inspector de trabajo tiene tanto de atrayente como de que genera desconfianza de las personas que van a compartir con él esta aventura. ¿Es así? Claro, ¿qué pasa? Esto es una novela negra, al fin y al cabo. Yo intenté, una de las cosas que yo tenía clara, que no quería que se me quedara en eso, en el costumbrismo, ¿no? Al fin y al cabo, la tradición es solo una excusa justamente para decir lo contrario, para decir que las estamos perdiendo y que nos estamos alejando, ¿no? Que eso está desapareciendo. El inspector de trabajo es ese personaje que genera desconfianza, porque hay personajes que están claramente definidos que son malvados, ¿no? Tenemos al polaco, tenemos a Jose, tenemos tal, pero tiene que haber siempre personajes ambiguos, ¿no? Para que también el lector vaya con ese personaje a lo largo de la novela
y tiene que haber lo que llamamos el arco del personaje, ¿no? Que ese personaje se vaya transformando o vayamos descubriendo cosas de ese personaje y ver qué pasa con él, ¿no? Es un personaje que de entrada es el personaje que viene de fuera y sí que es verdad que genera pues cierto, a ver quién eres tú, ¿no? Y después también me gusta mucho cómo me quedó al final la relación de Perico y Jorge, ¿no? Porque Perico se abre a él y le da confianza, que es lo que te pasa. Tú ahora vas por Fuerteventura, se te pincha una rueda y vas a la casa más cercana y le dices, mire, se me pinchó la rueda. Y seguro que te dan allí, si están comiendo, te dicen, pues venga, siéntate y come y después arreglamos la rueda, ¿no? Yo creo que Sí, todavía eso pasa, ¿no? pasa, Y sí. eso lo quería reflejar también, ¿no? Quería Sí, Jorge es un personaje del que tengo que pensar lo que digo porque es que si no voy a acabar No, metiendo la no, hay que leérsela, que está fenomenal y boca. además se lee rapidito, es muy ágil, decirlo, y es desde el principio, te lleva a ver qué pasa, ¿no? Porque, claro, la historia tiene un nudo, pero va muy rápidamente corriendo, entonces tienes que ir detrás, bueno, de la mano, ¿no? De uno de los protagonistas para saber qué pasa, bueno, al final. Porque si no te quedas un poco... Claro, yo tampoco quiero decir nada. Claro, estamos hablando mordiéndonos la lengua. Sí. Carmen, de todas las que llevas escritas y publicadas, ¿cuál te ha dado más alegrías y cuál te ha dado más dolores de cabeza? En general. Pues mira, de entrada te digo que dolores de cabeza, ¿a qué te refieres? ¿Después de la publicación o mientras las estoy escribiendo? No, en general, decir, jo, esta me ha costado un montón, pero mira, luego me ha dado un montón de satisfacciones, o al revés, o, oye, fue como la seda y luego no se la ha leído ni Perry, por decirte algo. Mira, yo con las publicaciones siempre estoy contenta, es decir, tampoco he publicado tanto, he publicado 4 novelas. Y siempre la última pues, ha arrancado mejor que la anterior, ¿no? Y dices tú, pues qué maravilla, ¿no? Ya, ¿de qué te quejas? No me puedo quejar. En ese sentido, soy afortunada porque realmente, ya te digo, yo si tú me preguntabas hace 15 años si yo pensaba publicar novelas y dedicarme a esto, probablemente te hubiera dicho que no. O sea, que para mí ha sido pues una sorpresa bonita y además que emprender esto en esta etapa, que yo ya tengo, voy a cumplir 52 años, y cuando lo puedes saborear, ¿no? Y lo puedes valorar, dices tú, pues mira, qué bonito lo que me está pasando, porque hay gente que me lee. El otro día, pues eso, un lector de Zaragoza me decía, conchale, un lector de Zaragoza que entra en una historia de Fuerteventura y entra, dice, quiero saber lo que es la calima y quiero saber tantas cosas. Digo, qué chulo, ¿no? Qué bonito. O sea, las Pues publicaciones no... que se venga, que se venga. Verás qué bonita es la calima. Me parece ellos los pobres que Sí, tienen sí, ahí el sushi. que yo le invito, yo le invito. Pues la escritura es otra cosa. La escritura, hombre, por ejemplo, Nueve Corto, cuando se publicó para mí fue una cosa súper ilusionante porque además estuvo nominado a premio, tuvo una repercusión que yo no esperaba, ¿no? Pero la escritura de Nueve Corto fue muy divertida, ¿no? Porque era ese rollo de 9 palabras por frase y tal, y bueno, aunque a veces decías tú, ¿por qué estoy haciendo esto? Si yo quiero escribir esto en 12 palabras, ¿por qué? Porque me mortifico. ¿Qué me mortifico así? Y sin aditivos lo pasé mal. Fue una historia que se me quedó ahí, porque sin aditivos nace lo que hace, la espoleta que hace decirme, ponte a escribir esa novela, es cuando aparece una niña en la playa que aparece muerta, que es una niña que venía en la patera, ¿no? Y tantos niños que han venido, ¿no? Pero esa niña que salió date cuenta que Sin Aditivos se publicó en marzo de 2023 y yo lo empecé a escribir como un año y pico antes, sería a finales del 2021, principios del 22. Y, y ahí hice algo que no había hecho hasta entonces, que es hablar de la infancia, ¿no? Quizás porque ya mi hija era mayor y ya un poco pude atacar eso, ¿no? Y sí que fue una historia que me dejó un poquito tocada, porque además a mí me gusta documentarme y me gusta saber de qué estoy hablando. Y fui a visitar un piso en el que había unos chicos que habían venido en una patera, una amiga mía me dio esa facilidad. Y estuve hablando con ellos y eran historias muy duras, ¿no? Era un niño, el más pequeño tenía 12 años y después los otros dos eran un poquito más mayores. Y
cuando tú les miras a los ojos y dices, es que de verdad que toda esta gente que anda por ahí diciendo disparates y que no son capaces de dar una solución a esto, deberían sentarse y mirarles a los ojos y escucharles un minuto nada más. Y si esas personas son realmente personas, yo creo que van a encontrar una solución. ¿Qué pasa? Que yo sé que la solución no es fácil porque hay muchos intereses creados. Uno no es tonto, ¿no? No podemos caer en la ingenuidad. Hay muchos intereses creados de muchas partes, pero yo pienso que todos nosotros, tú y yo, el otro, cada uno de nosotros puede hacer algo, ¿no? Y hay una parte que es la economía. Estos países, por ejemplo, el tema de la pesca, que fue una de las cosas que ellos me comentaron en Senegal, ¿no? Que su padre vivía de la pesca y tal, pero de repente dejó de haber pesca. Dejó de haber pesca, ¿por qué? Porque el gobierno se dio los derechos de pesca a empresas multinacionales, ¿no? Y ya ellos pues se quedaron sin medio de vida. Entonces ellos, sí. si estás muriendo de hambre, tienes que ir a buscar la comida a otro sitio, ¿no? Aparte de cuestiones políticas y tal. Yo creo que nosotros como consumidores debemos ser responsables. Y cuando tú compras algo, saber qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Que por eso venía sin aditivos, mirar las etiquetas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí sí que me quedó esa sensación rara porque yo acabé la novela y dije, bueno, esto no tiene solución porque yo creo que aquí nadie tiene voluntad verdadera de darle una solución a esto, porque a nadie le importa. Estos niños que se mueren, a nadie le importa, estas personas que desaparecen en el mar, y lo que nos importa es ir al supermercado, comprar lo más barato posible y cuantas más cosas compremos mejor. Y me quedó esa sensación que te estoy diciendo ahora de mal rollo en el cuerpo. Pero bueno, yo escribí mi novela y el que la quiso leer la leyó. Y con Gambuesa, pues fue un poco lo contrario. Porque Gambuesa, aparte de ser un lipograma, que de eso no hemos hablado, que quité una letra, ¿no? Y que a la hora de escribir era muy frustrante, porque claro, yo cada vez que escribía no era solo quito una letra y en vez de decir cuello digo esternocleidomastoideo, eso no podía ser, porque tenía que respetar el tono de la novela, si era un diálogo tenía que respetar el idiolecto de ese personaje, ¿sabes? Eso tenía que cuadrar, porque yo digo, una cosa es que yo quite una letra y otra cosa es que pague el pato al lector. Al lector le tengo que dar una cosa que sea uniforme, que sea una novela de verdad. Y yo recuerdo escribir a lo mejor un diálogo o escribir una hoja entera y tal, y al día siguiente darme cuenta que eso no iba en la novela porque no eran palabras que no debía usar en la novela y las había usado por no usar la letra. Volverlas a quitar, volver a buscar, y era como el velo de Penélope, ¿no? Coso y descoso todos los días. Y yo decía, esto lo voy a hacer y lo voy a terminar por terminarlo, pero no, el hecho de la escritura en sí me costó mucho y estaba todo el tiempo mortificada y echando de menos esa letra, que yo creo que eso también se traspasó a la novela. Y eso es bonito porque la novela habla de eso, ¿no? De las cosas que echamos de menos. Sí. Pero mientras yo escribía esa novela, volví a retomar un montón de relaciones que yo tenía en Fuerteventura de jovencita y que un poco se habían enfriado, ¿no? Y no por nada, sino por la distancia y porque cada uno va cogiendo su vida. Y vuelves a hablar con amigas, oye, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba la roca, la piedra aquella? No, venga, yo te llevo. Mi amiga Noelia me contactó con Vicente, que es el comisionado de las apañadas de Betancuria. Fuimos a la apañada, tal. Y de ahí surgieron un montón de cosas. Es decir, de tantos viajes a Fuerteventura, pues también facilitó que se hiciera el observatorio. El volver a tener todos esos contactos, el volver a retomar esa etapa de antes de irme a la universidad, que yo vivía ahí en Fuerteventura y tal, la verdad es que Gambuesa, antes de publicarla, ya me había dado un montón de satisfacciones. Y ahora pues también, porque ya te digo, a mí el hecho de que gente que es ajena totalmente a esto me entre en esto, bueno, y el miércoles me voy a Pamplona Negra, al Festival de Pamplona Negra, a presentarles allí Gambuesa, a ver. Qué bueno, qué bueno. Para que veas que hay ciertas costumbres y ciertas cosas, ¿no? Y además he de decirte que mientras estaba leyendo Gambuesa, referente a lo del tema del lenguaje coloquial de aquí, pues recordé un poco las primeras semanas cuando yo aterrizo aquí en la isla y escucho a la gente, sobre todo a la gente mayor, a la gente del interior más, ¿no? Y que no están tan contaminados, entre comillas, con la gente que venimos de fuera y esto, y era como que ha dicho,
¿qué ha dicho? Porque era, claro, te falta esa letrita entre medias de las cosas y no le vas pillando el hilo. Y además, cuando hablan muy rápido, claro, entre ellos, pues evidentemente ya llevan mucho tiempo juntos y no hace falta ni hablar, ¿no? Pero cuando estás leyendo la novela, te haces un poquito te retrotraes, ¿no? Otra vez a ese puesta de contacto con la isla, y la verdad es que me encantó, me reí un montón en ciertos momentos de la novela por esto, porque yo digo, jolín, si es que soy lo peor, si es que esto que lo tengo aquí, ¿no? Pues hay veces que es verdad que del sitio donde estás desconoces muchas cosas por circunstancias varias, ¿no? Pero es que hasta la gente de aquí, o sea, quiero decir No, que eso lo eso nos pasa en muchos sitios, ¿no? Y me encantó, tenía que decírtelo. Oye, Carmen, una cosa, ¿qué se cuece en tu cocina o en esas cajas del trastero? Porque claro, hay gente que cuece las cocinitas y tú con ir tirando de los diarios estos que tienes, ¿no? De tal, pues igual, no, ¿qué estás ahí? esas ¿Qué cajas, tienes entre manos? de las cajas prácticamente no saco nada, porque ya te digo, esas son las cajas de quemar y eso es otro rollo. Eso es lo que cocino para mí, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Y ahora sí estoy con otra historia que la verdad es que me tiene un poco también mortificada, para no variar, porque yo decía, bueno, he escrito Gambuesa, pero una mortificación buena, ¿no? Es como cuando tú subes una montaña y dices, ¿por qué estoy subiendo yo esta montaña con el calor que hace y pudiendo estar en mi casa, en el sofá, tranquilita, ¿no? Sí. Porque me gusta hacer estas cosas, ¿no? Y hay que moverse y hay que mover el cuerpo y la cabeza, ¿no? Y la forma de mover la cabeza, pues para mí es escribir. Entonces, esta también es ambientada en Fuerteventura y bueno, he elegido una manera de escribir que realmente empecé a escribir hace poco y yo decía, bueno, voy a disfrutar de la promoción de Gambuesa porque ahora me voy a Pamplona, después me voy a Barcelona y yo siempre soy de la opinión de, y eso no sabes cuándo te va a volver a pasar, entonces pues vamos a disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Sí, sí, hay que disfrutar todo lo que te pasa porque uno nunca sabe cuándo va a volver a ocurrir. Y qué pasa que la investigación, estoy en esa parte porque es una parte que lleva una historia que lleva mucha documentación, la documentación me está absorbiendo, ¿no? Que esto no me había pasado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, con Gambuesa, todo el tema del mancomún y todo esto me pareció súper interesante. Y sí que estuve un poco absorbida por el tema de los terrenos comunales y todas estas cosas, cómo se crearon y cómo se han ido respetando a lo largo de los años, unas veces sí, otras no. Pero claro, la que estoy escribiendo ahora, la documentación, es que salen cosas y datos nuevos como champiñones, todos los días descubro cosas, ¿no? Y bueno, estoy ahí un poco conteniendo y he llegado a ese punto de decir, no voy a investigar más, voy a acotar esto y voy a escribir lo que tengo, porque si no, esto no lo escribo nunca. Pero bueno, es una historia que yo creo que partimos de un hecho real, ¿no? Basada en un hecho real, y a partir de ahí yo voy a montar una ficción, pero que no se va a despegar mucho del hecho real. A ver qué tal sale. Oye, en esta última novela, como tenemos víctimas, porque en la novela negra siempre hay, en alguna otra forma, no hace falta que se mueran, sino que las víctimas pueden ser de muchas maneras, ¿no? Todos somos víctimas de la sociedad, como decías antes en las otras novelas, ¿no? En la anterior, pues nuestras queridas cabras fueron las víctimas principales, y en esta la víctima es humana, todos seremos víctimas otra vez, el lector será la víctima, ¿qué vas a hacer? El otro día alguien me dijo, dice, en tus novelas el asesino siempre es el sistema. Digo, sí, realmente es así. Pues sí, Sí, es así. es así. Y en esta en la que tengo entre manos también, ¿no? Porque yo creo que eso sí que es verdad, ¿no? Que los escritores hay como líneas de trabajo, como obsesiones, aquel que está siempre obsesionado con el padre, el que está obsesionado siempre con la madre y tal, y esto es así, ¿no? Y en la mía, pues yo sí que es verdad que es el sistema, es el que, y además el sistema a lo largo de muchos años y a lo largo de la historia, el que es el malo de la novela. Hay víctimas humanas, quizás más explícitamente que en Gambuesa, y bueno, tampoco te puedo contar mucho porque Bueno. es como yo le llamo una fetonovela, todavía no tengo ni la ecografía para Sí, ¿no? enseñaros. Ya vendrá, ya vendrá.
Dos Estoy ahí. preguntas tengo para ti. Una que ya se ha hecho, bueno, la hemos institucionalizado como la pregunta del lector, y otra que te haré luego al final. La pregunta del lector es, ¿tendremos este año otra vez o segunda edición del Observatorio Negro Criminal? Hay muchas ganas, hay mucha voluntad por todas las partes. No nos hemos podido reunir porque por cosas de agenda, tú sabes que la Navidad, que tal, que cual, pero tenemos pendiente reunirnos con la gente del Cabildo y hay voluntad y hay ganas. Eso es lo que tengo hasta ahora claro. Yo soy muy Pues eso prudente en está todas estas genial. cosas. Yo soy muy prudente, Sí, quizás hay que demasiado serlo. prudente, porque yo recuerdo el año Hay que pasado. serlo, ¿eh? Sí, no, el año pasado teníamos todo prácticamente firmado y yo todavía decía, bueno, no sé, hasta que no se firme de verdad, yo en ese sentido sí, hasta que no lo firmemos, no Sí. tal. Pero sí que hay muchas ganas y sea como sea, el Cabildo ha apoyado mucho, el año pasado apoyó muchísimo la realización del observatorio y yo creo que donde hay ganas de hacer algo, ahí se encuentra un camino y yo creo que sí que podremos repetir. De la otra pregunta que te decía, siempre a los escritores a los que tengo el inmenso placer de entrevistaros, siempre os pregunto, oye, si pudieras elegir a un personaje a lo largo de la historia, criminal, no criminal, genio, no genio, para poderte sentar con él o con ella en una cena y sacarle todo el juguillo de todas tus cosas ahí metidas en la cabeza, ¿con quién lo harías? Uf, complicado. No sé, hay muchos en la lista, ¿eh? A ver, Simón de Beauvoir, seguro. Seguro. Mira tú que yo ahí me lo imaginaba que tirarías por él, pero bueno. Me encantaría tener esa conversación. O con Clara Campoamor también. Me Mira, gustaría, estaría guay sentarse media horita con Clara Campoamor a hablar, que ya hablamos en castellano mejor que con Simón de Beauvoir. pues sí, pues sí. Y después, no sé, los científicos, claro, los científicos me llaman mucho la atención, pues a lo mejor, yo qué sé, pues con Stephen Hawking o con algún matemático, no sé, sí, 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 que Esos te darían para mucho, ¿eh? Mucho argumento. sí. Carmen, Hay un matemático que está vivo, sí, que, no me, que está aislado del mundo, que es Perelman, que es uno de los que resolvió uno de los problemas del milenio, ¿no? Gregory Perelman es ruso. Y resolvió el problema y se escondió en su casa. Y también sería súper interesante hablar con ese hombre, ¿no? jolín, este está escondido bajo amenaza y coacción, ¿no? para que no resuelva más cosas que no interesan. Eso no va a pasar. Muchas veces en el conocimiento de estas mentes están las claves para resolver muchas cosas, ¿no? Que igual pues no interesa tanto que se puedan resolver. Ojalá haya muchas más mentes y brillantes, ¿no? Como para poder sentarnos otro día y resolver menos crímenes quizá o menos historietas. Carmen, ha sido un placer tenerte, pero he de decirte una cosa. Estamos intentando organizar una feria del libro en Morrojable. Desde aquí te hago la firme invitación para que puedas participar en esta feria, porque sé que tienes una vinculación con la zona sur de la isla con mucho cariño y muy importante, y me encantaría que fueses una de las autoras que estén presentes en la Feria de Morro de este año. Tú me avisas con tiempo y tú sabes que cuentas conmigo para lo que haga falta. Que eres un amor. Que muchísimas gracias por haber estado este viernes con nosotros y compartir estas cositas.